o la poca voluntad de organizarse. Por un lado, el temor al concepto sindicato, que también se ha ido instalando por muchos años en este país, como un concepto complejo, digamos, ¿no? Y adicionalmente también el efecto del modelo que tiene que ver, que crea figuras de personas, sobre todo en el ámbito profesional, que da la sensación que hoy día ser un profesional no es sinónimo de trabajador, ¿no? El profesional está por encima de la rama del trabajador, y ha sido difícil convencerlos de que son efectivamente trabajadores. Estos tres elementos han significado que este proceso ha sido muy lento. Nosotros, cuando partimos hace 5 años atrás, fuimos el primer sindicato del país. No existía ningún otro sindicato a nivel municipal de honorarios. Y tampoco, y también una figura súper compleja, porque además los municipios se guían por una ley distinta, no están bajo Código del Trabajo. Y en el Código Administrativo se garantiza dejar fuera a los honorarios. Y expresamente se establece, digamos, que no son parte de los beneficios. Entonces, organizarlos, por lo tanto, era algo complejo, ¿no? Porque no teníamos un marco que existiera. Y la alternativa que se construyó y a la que pudimos apelar, y de hecho tuvimos que apelar porque al principio nos dijeron que no, fue la construcción de un sindicato independiente. La experiencia la sacamos de los suplementeros, la experiencia la sacamos de las ferias libres, que tenían esta característica, que era formar sindicatos a propósito de un elemento en común. Bueno, nosotros dijimos, somos honorarios, prestamos servicio en el mismo lugar, por lo tanto tenemos la posibilidad de constituirnos como un sindicato independiente. Y así surge esta idea de formar un sindicato independiente de trabajadores honorarios. Partió, Maipú tiene en total alrededor de 2.600 trabajadores en total. De esos 600 son planta y contrato, los otros 2.000 honorarios. Por lo tanto, cuando nosotros partimos con este sindicato, eso incluye también monitores y algunos servicios más especializados o menos externos. Cuando partimos con este sindicato, se constituyó con 400 personas. Hoy nuestro sindicato tiene 1.200 personas sindicalizadas que han sido parte de este proceso de construcción. Nuestra misión como sindicato no ha sido solo avanzar en derecho, que lo hemos hecho. Hemos tenido conversaciones y negociaciones con nuestro empleado local, pero también tenemos claro, digamos, que pese a que podemos mejorar nuestros contratos, sigue estando sujeto a la voluntad política. Y por lo tanto, aquí los cambios efectivos se tienen que generar en temas de fondo. Y eso, por lo tanto, ha significado que como sindicato nos hemos planteado la tarea de ir replicando esta experiencia en otros municipios y en otros servicios también, e ir avanzando en la construcción de una idea común, en un concepto común que tiene que ver con replicar y organizar a los honorarios de este país, que se reconozcan en primera instancia como trabajadores. Porque lo primero que hay que establecer es que efectivamente somos trabajadores, ¿no? Tenemos dependencia, tenemos compromiso, cumplimos funciones, cumplimos horarios, por lo tanto somos trabajadores. Y aunque el Estado ni una ley lo reconozca, nosotros lo reconocemos así y por lo tanto nos formamos como sindicato. Entonces, en este proceso es lo que estamos, es lo que hemos estado construyendo hasta este momento. Somos parte y hace poco constituimos la Unión Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público. Hemos avanzado con los compañeros del Gobierno Central en la construcción de un frente que pueda representar a más de 200.000 trabajadores a honorarios que existen en este país, tanto en el Gobierno Central como descentralizado. Y la idea es avanzar y poner voz a los que hoy día no tenemos voz frente al Estado. Eso es un poco lo que quiero contarles, lo que estamos, lo que hemos hecho, digamos, como sindicato y parte de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público. Eso, gracias. Muchas gracias, Patricio Bustamante. Escuchamos ahora al presidente del sindicato CEDEG, que nos cuenta un poquito qué es CEDEG, el compañero Víctor Fernández. Buenas tardes. Bueno, agradecer a los organizadores y organizadoras de este encuentro, que se nos hace importante justamente a los trabajadores precarizados
En el caso nuestro, subcontratados del Estado. Recogiendo el guante, SEDEJ es una corporación, bueno, la mayoría los vamos conociendo como ONG, son corporaciones, fundaciones y ONG, pero es parte de la red de ONG llamada Acción. Es una ONG que nace en los 80, principalmente destinaba recursos e insumos con trabajadores sociales y algunos profesionales a ayudar a jóvenes de las poblaciones marginales, en La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda principalmente, ligada incluso a algunos grupos políticos de la izquierda más dura. Eso fue en sus orígenes la corporación, la intención que tenía. Y bueno, ahora les voy a contar más o menos en qué está esta corporación. En los 90 el compañero ya lo planteó. El Estado se empieza a agrandar externalizando responsabilidades. Empieza a tener más presencia en distintas poblaciones y empieza, en vez de garantizar derechos universales, a focalizar derechos. Por tanto, empieza a extender brazos en distintos lugares a través de, no sé el listado de ONG en esa época, actualmente son como 3.500, pero a través de esas miles de ONG empieza a ejecutar política pública de manera precaria. La fundación y la ONG por lo regular reciben la subvención estatal para aplicar proyectos Sename, del Senda y distintas responsabilidades que le competen a este Estado. Nosotros como trabajadores hemos visto, y ha sido el diagnóstico histórico de todos los que hemos trabajado en estas instituciones colaboradoras del Estado, es que los salarios son paupérrimos, las infraestructuras son malas y la atención que reciben los niños más pobres de este país, las mujeres más pobres, la gente en situación de calle, los mendigos le llamaban antes, es pésima. Pero estas instituciones, como tienen que cumplir ciertas metas, maquillan la realidad a través de ciertos indicadores que entregan al Estado, de cierta papelería reglamentada que el Estado le exige a estas instituciones, para decirle a la opinión pública y a la opinión internacional principalmente que los niveles de pobreza están bajando, que el Estado está llegando a los sectores más vulnerables y que se están generando mejores condiciones en el Estado chileno. Nosotros como trabajadores, cuando nos organizamos, nos dimos cuenta que no queríamos ser cómplices de esa mentira. Más o menos eso es como el contexto general. Las discusiones sobre la organización de los trabajadores del área social, que la denominamos así de amplia porque ejecutamos política en salud, educación, vivienda, en distintas áreas, las venimos dando ya, bueno, algunos de otros momentos. Nosotros desde el 2010, tomando la experiencia de los subcontratados del cobre, pensando en que efectivamente estos patrones de la ONG, estos nuevos jefes, realmente no eran a quien teníamos que reivindicarle las luchas primordiales, sino que derechamente al Estado, que era el principal mandante. La otra experiencia que nosotros fuimos recogiendo, así como los compañeros tienen la experiencia del suplementero, nosotros tenemos la experiencia de ellos. En 2010 nos estábamos juntando con los compañeros a honorarios del sindicato Maipú, que también contribuyeron al debate. Bueno, en ese tiempo están los compañeros del sindicato Maipú, Citas, que aquí la compañera va a exponer, los compañeros de atrás que existían en ese momento, que nos estábamos articulando en dos regiones básicamente. La idea del sindicato también viene de esas discusiones. No sabíamos si sindicato independiente, si interempresa o sindicato de empresa. En el caso nuestro, el sindicato SEDEJ, asumimos el sindicato de empresas porque pensamos que si vamos a tensionar la política pública y el sistema de licitaciones, que en definitiva es el que externaliza las responsabilidades de privados, del Estado en privados, teníamos que primero tensionarlo a ellos. O sea, que ellos desde la institucionalidad privada vayan y digan al Estado: y los trabajadores se nos están moviendo, están exigiendo tales reivindicaciones y vamos a necesitar más recursos. Eso como una medida táctica. Nosotros seguimos pensando que el Estado es el principal mandante y los sindicatos debiesen apuntar en esa dirección. Nosotros como sindicato recién pudimos hacer una negociación colectiva arreglada este año, el 2014,
a pesar de que existía un artículo que es el 304 que impide la negociación colectiva en instituciones privadas que reciben más del 50% de aporte estatal. Esto es una fundación sin fines de lucro, pero bueno, tenemos al compañero acá al lado, la ARCIS también es una fundación sin fines de lucro. Entonces, lo primero que hicimos fue averiguar si es que existía lucro o no en esta institución, y la primera paralización que hicimos de 5 días fue para probar si es que había dinero o no, y eso fue a riesgo de que nos echaran. Paralizamos 5 días y logramos recuperar para los trabajadores de ese programa 200.000 pesos de sueldo que nos habían arrebatado durante bastante años. Entonces ahí nos dimos cuenta que estas instituciones sin fines de lucro acopian bastante dinero, aparte del 10% de la administración centralizada. Eso significa que por cada proyecto de 100 millones que se ganan, más o menos esos son los presupuestos, ellos se quedan con el 10%, por tanto hay un montón de plata que esta ONG van acumulando y que no le rinden cuenta a nadie. Por tanto, ahí ya zanjamos la primera traba, o sea, sí había plata. Y esas plata se la estaban quitando no solamente a los trabajadores, sino que ellos le llaman a los usuarios, y nosotros le llamamos al pueblo pobre, más pobre de Chile. La otra es que bueno, sacamos el velo de la institución sin fines de lucro y nos dimos cuenta que sí es una institución con fines de lucro. La otra pelea fue por las distintas formas contractuales dentro de un mismo programa, los distintos sueldos de un mismo programa, y también por la cantidad excesiva de trabajadores honorarios. El 304 impedía la negociación colectiva, por tanto muchas de las ONG o la mayoría no tiene sindicato, por tanto nadie regulaba lo ilegal que hubieran trabajadores a honorario con más de 16 días de trabajo. O sea, habían compañeros que no tenían contrato hace un año y bueno, la ley dice que al día 16 ya deberían tener contrato indefinido si no han firmado nada, pero eso no ocurre y nadie lo regulaba. La idea de armar un sindicato también fue para nivelarnos recién con los trabajadores, o sea, el 73 se pierden un montón de derechos para los trabajadores. Tenemos un código laboral paupérrimo y nosotros lo que recién acabamos de hacer con nuestro sindicato en la fundación, en la ONG, es recuperar el piso paupérrimo que tienen los trabajadores en la actualidad. Esa es la base. Y en perspectivas generales lo que estamos tratando de hacer junto con otros sindicatos y trabajadores del área social es empezar a nivelar para arriba, generar un movimiento de trabajadores, ojalá eso nos vaya resultando al ritmo que podamos también hacerlo. Para contribuir también al movimiento de los trabajadores en general, pues necesitamos claramente cambiar el código laboral y todas las trabas estructurales que no nos permiten reconocernos como trabajadores. Y lo otro también, lo plantea bien el compañero, muchos de nuestros compañeros se creen el cuento del profesional exitoso y no se sienten parte de la clase trabajadora y tampoco se sienten parte de las reivindicaciones que puedan tener las personas con las que trabajamos. O sea, la gente en situación de calle con la que trabajamos, la principal problemática es una casa, necesita techo. Y nosotros se supone que trabajamos en enfoque de derecho y poco hacemos para que organicen, no sé, un comité de vivienda, un comité de allegado, o le exijan al Estado, digamos, a través de organizaciones que son históricas del pueblo y que pueden servir para recuperar sus demandas. La pega que nos obliga a hacer el Estado, o que le obliga a hacer a la mayoría de nuestros compañeros, es hacer entender a las personas que ellos están en situación de vulnerabilidad por culpa de ellos. Es decirles que ustedes tienen ciertas herramientas, ciertas competencias en su vida, por tanto, si no la han autorizado es culpa de ustedes, si están en la calle es culpa de ustedes, si ustedes roban es culpa de ustedes, si usted es marginado es su responsabilidad, y eso es culpa del Estado neoliberal que ha generado bastantes instrumentos para convencer al pueblo que son responsables de su propia desgracia, y en ese sentido la parte desgraciada de este trabajo es que muchos de los compañeros ejecutan esa política pública calladamente. Lo que estamos haciendo los sindicatos y no solamente nosotros es tratar de revertir eso. Reconocernos como trabajadores significa mejorar los trabajos que hacemos con el pueblo más pobre, pero también significa empezar a generar una política pública que sea de un Estado de nuevo tipo, y eso obviamente los trabajadores del área social solo no lo conseguimos, lo conseguiríamos, pensamos, si nos juntamos con los otros sectores de los trabajadores, y esa es más o menos la historia y las perspectivas del sindicato CEDEJ. Gracias.
Muchas gracias, Víctor Fernández, quien me insinuó o claramente me dijo de Universidad Arcis, y efectivamente recordé que no me había presentado al principio. Mi nombre es Víctor Hugo Robles, periodista, activista de la diversidad sexual, pero también, como hay un foro sobre multifuncionalidad, efectivamente también soy parte de esa multifuncionalidad política y cultural. Soy también integrante del sindicato histórico de la Universidad Arcis. Digo sindicato histórico porque hay dos sindicatos, un sindicato histórico de trabajadores y trabajadoras y un sindicato patronal, que por supuesto que no es el sindicato en el cual participo yo con la compañera Silvia, que ya no está con nosotros, pero para mayor detalle sobre esas luchas sindicales del 2014, invitarlos para mañana a las 12:30, que va a ser la segunda patita de la huelga del 2014, triunfos, fracasos y estrategias. Va a estar el sindicato histórico número 1 de Arcis, el sindicato Komatsu y el sindicato de portuario de Valparaíso. Bien, y la madre de todas las batallas, por supuesto, el sindicato de honorarios del Estado del compañero Juan Domingo Silva. Hola, buenas tardes. Agradezco a los organizadores y obviamente agradezco a ustedes la presencia en un foro de este tipo, un fin de semana en el cual no mucha gente se moviliza por estas actividades. En primer lugar, una precisión. Soy presidente de uno de los sindicatos del Estado Central. Soy presidente del Sindicato de Trabajadores Honorarios del sector vivienda, que agrupamos a los trabajadores honorarios de el Serviu, la Ceremi y el Ministerio de Vivienda. Somos un sindicato que el próximo viernes cumple un año. El 19 de diciembre nos creamos como organización, con un total inicial de 331 compañeros, lo que nos dio la posibilidad de tener 7 dirigentes, que los hemos ido organizando de tal manera que la directiva represente efectivamente las 3 instituciones. Hoy día somos cerca de 460, de un universo de casi 800 trabajadores honorarios del sector vivienda de la región metropolitana. Esto para darle una imagen de lo que pasa en una de las instituciones del Estado Central. Nosotros nacimos el año pasado con un objetivo, por una parte pelear internamente por los derechos no reconocidos como trabajadores dependientes del Estado. Nosotros incluso decimos más bien funcionarios del Estado, porque nosotros cumplimos las mismas tareas que los compañeros que están al lado nuestro, que son planta y contrata. Cumplimos los horarios, tenemos dependencia, incluso muchos de nuestros compañeros tienen responsabilidades administrativas, y nuestra situación se replica a nivel nacional tanto en el sector vivienda como en los demás ministerios, en los demás 18 ministerios, y como señalaba Pato, también en el Estado descentralizado. Nosotros nacimos el año pasado a poco andar. Dentro de nuestro objetivo estaba planteado el generar otras organizaciones, porque el tema nuestro no se resuelve con nuestro patrón directo. Nuestro patrón directo, que es el ministerio, no nos va a resolver los problemas centrales, que son el cambio de calidad jurídica como trabajador. Nuestro objetivo va más allá, y es una interpelación al Estado, un Estado que ha convertido en un eje en la subsidiariedad, sin reconocer cuáles son sus tareas que están ligadas al desarrollo del país y responsabilidades como la educación, la salud y la vivienda. En cambio, haciéndole una venia en realidad al modelo, ha ampliado esta forma de explotación de trabajadores con la fórmula de los honorarios. Voy a recordar un poco lo que decía Patricio. Los honorarios son personas que prestan servicios por labores puntuales, por tareas específicas y transitorias. Eso es un honorario. Una persona que presta servicios, que boletea, que lo encargan hacer una investigación, la cumple y se termina. Pero lo que pasa con la mayoría de nosotros, tanto en el Estado central como descentralizado, es que cumplimos labores permanentes. Nosotros somos los funcionarios que estamos en la primera línea del trabajo, tanto en las poblaciones, tanto en la salud, en la atención al público, en el trabajo de acompañamiento a las organizaciones sociales. Somos nosotros.
los trabajadores a honorarios. El resto, que la planta y contrata, que hoy en día son aproximadamente en el Estado Central un 50-60% la planta y contrata, y el resto somos honorarios. Para ser más exacto, en vivienda son alrededor de 5.300 en general entre planta, contrata y honorarios. De ellos, 2.300 somos trabajadores honorarios, sin contar aquellos trabajadores que están tercerizados, que también cumplen tareas dentro del Estado, como señalaban antes, para el Estado. Tenemos personas que atienden público también, que forman parte de pequeñas empresas que se subcontratan, y el Estado de ellos se sirve para cumplir las funciones habituales. Esto para dar un recordatorio general de nuestras condiciones. Bueno, nosotros crecimos con la idea de dar esta pelea general. Para eso nos planteamos que debíamos crecer como organizaciones. En este transcurso nos planteamos una primera línea, que fue crecer al interior del Ministerio de Vivienda. Hoy día tenemos una red de organizaciones que cubren 11 regiones del país, entre sindicatos y asociaciones gremiales, que es la otra fórmula que han adoptado algunos compañeros para organizarse dentro del ministerio. Tenemos organizaciones en la región metropolitana, Valparaíso, Rancagua, la séptima región, en Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, y hacia el norte en Antofagasta. Nos faltan algunas regiones, pero ya están en ciernes el crecimiento de las redes para constituir nuevas formas de organización. Pero junto a ello, nosotros hemos planteado que las tareas que debemos enfrentar con el Ministerio deben enfrentarse directamente, y en el curso del año constituimos una mesa con la subsecretaría. Nos reunimos con la ministra, nos reunimos con el subsecretario, hemos tenido reuniones con los directores de servicio, los CEREMI, hemos desarrollado una serie de iniciativas para visibilizarnos, por una parte, pero por otro lado decirle: señores, estamos en otra época, nosotros no podemos seguir en estas condiciones laborales, deben reconocernos como funcionarios y deben entregarnos las mismas condiciones que tienen nuestros compañeros para el contrato. Hemos, por lo tanto, establecido una mesa de trabajo que avanzó algunos pasos este año. Ya nosotros no tenemos licencia médica. Si cualquier persona que se enferme o sufre un accidente laboral tiene que dejar de trabajar, y eso lo cubren con su no sueldo de los meses en lo hecho, o sea, no tener plata, y el Estado no les cubre nada. Nosotros en la pelea que dimos por lo menos conseguimos los primeros 3 días de licencia como una gran concesión. Conseguimos el pre y el postnatal para las compañeras que tampoco lo tenían, y hemos ido consiguiendo también las horas compensatorias, porque nosotros tenemos pago de hora extraordinaria, obviamente, ya que tenemos convenios de suma alzada que son montos cerrados. Lo más que podemos conseguir cuando se trabaja extraordinariamente es las horas compensatorias, que permiten tener más días a disposición del trabajador. Esas son las demandas internas, pero paralelamente nos hemos planteado las demandas generales, y en el camino nos hemos ido encontrando con otros compañeros. Para el 1 de mayo pasado nosotros nos planteamos participar, y nos enteramos que había nuestros sindicatos, y ahí conocimos a los compañeros del sindicato de Maipú, y conocimos también al sindicato del Ministerio de Desarrollo Social, compañero también del Estado Central, y juntos organizamos la primera intervención pública como trabajador honorario del Estado Central el 1 de mayo pasado. Incluso con Patricio hicimos un intento de llegar a la testera para poder hablar. Efectivamente logramos llegar a la testera, pero no pudimos hablar, digamos. Pero entendimos también que había un tema de protocolo, era un poquito echarle abajo el acto si irrumpíamos violentamente un acto que era importante desarrollar, pero sí tuvimos presencia. De ahí en adelante hemos seguido trabajando con los sindicatos municipales, incrementando las organizaciones. El INE formó su sindicato nacional en esto hace un par de meses. Hoy día tenemos una mesa metropolitana, pero hicimos hace un mes atrás, el 22 de noviembre, el primer Congreso Nacional de Trabajadores a Honorarios del Sector Público, y reunimos 50 organizaciones, entre organizaciones concluidas en ejercicio y algunas que están en ciernes pero trabajando, y formamos la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Sector Público, que ya ha tenido contacto con las autoridades. Podemos contar algunos logros, como por ejemplo, hace un par de semanas atrás se realizó una sesión especial de la Cámara de Diputados para ver estrictamente el tema de los trabajadores honorarios del sector público. A la semana siguiente
fuimos a una sesión de la Comisión de Trabajo del Senado. O sea, hemos tenido intervenciones ahí con la ministra del Trabajo, pero las demandas que hemos planteado, que están entre ellas el detener el ejercicio o la aplicación de la reforma laboral que nos obligaría a cotizar hacia las AFP a partir del 2015, estamos exigiendo eso y nos han dado hasta el momento ciertas aspirinas diciendo que eso se va a postergar, pero sin claridad, digamos, con ciertos compromisos verbales por parte de la ministra y del subsecretario de Previsión Social. Pero por el momento no tenemos nada claro, digamos, tenemos la promesa. Pero además nosotros nos planteamos que ¿por qué tenemos que cotizar en las AFP? Nuestra pelea es otra más. Es una que nos reúne a millones de trabajadores en el país, es no a las AFP. Por lo tanto, también estamos planteando eso. Pero en nuestras conversaciones con otros, hemos tenido también acercamientos con la CUT, con la ANEF, con la CEMUCH también, a quienes le hemos planteado nuestra situación, y podemos decir que con la CUT hemos tenido por lo menos un acercamiento interesante. Estamos trabajando con uno de sus representantes, que es además dirigente de la ANEF, con quien hemos trabajado en algunas de nuestras demandas, y nos hemos acercado también a la ANEF planteando nuestras demandas y diciéndole que la ANEF nos representó por un tiempo, de acuerdo a las posibilidades, nos representaba hasta donde nosotros podíamos ser útiles, digamos, pero nos caíamos en la mesa de negociaciones. El logro que tuvieron el año pasado fue que durante este año fueran traspasados de honorarios a contrata 1.462 trabajadores a honorarios de un universo superior a los 50.000 dentro del Estado central. O sea, una suma bastante baja en realidad. Lo que nosotros estamos planteando es que todos deberíamos acceder a una nueva forma de trabajo, a una nueva forma contractual de trabajo para los funcionarios públicos. Y en eso estamos diciendo, trabajadores, plante contrata, también tienen que plantearse una nueva forma de trabajo, porque el estatuto administrativo no da más. Ellos mismos están revisándolo, la ANEF está revisándolo, y nuestra propuesta incluso en ese sentido se encuentra con la ANEF para decir, todos juntos tenemos que plantear una nueva forma de funcionario público que reconozca los mejores logros del estatuto, pero que incorpore aquellos beneficios que sí tiene el Código del Trabajo y que no lo tienen los funcionarios públicos. Por lo tanto, en este resumen estoy diciendo, hemos partido con una iniciativa muy parcial, haciendo un camino de acercamiento con otros para incrementar las fuerzas por una pelea central que es transformar efectivamente la fuerza laboral en su estatuto de reconocido por el Estado. Es decir, no puede seguir el Estado teniendo categorías diferentes, con beneficios diferentes, con situaciones de desmedro tan grande para miles y miles de trabajadores para cumplir sus funciones que son permanentes. Nuestras tareas son permanentes y nuestras tareas son responsables, tanto como la responsabilidad que debe tener el Estado. Pero con esto nosotros estamos diciendo el Estado debe repensarse y dejar de ser subsidiario como hasta ahora. Nosotros nos planteamos que la pelea por ahora es entre parcialidades para llegar a una lucha mayor, que es la que nos estamos encontrando con todos los trabajadores honorarios del sector público.